radiología e imagen. Tendremos 5 pláticas sobre este tema, las 4 de ellas durante el mes de octubre y una más en noviembre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que como pediatras siempre nos enfrentamos a infecciones pulmonares que tenemos que hacer diagnóstico y apoyarnos con imágenes. Y para esto tenemos a la doctora Paloma Hernández Morales, que nos va a dar el tema evaluación por imagen de las infecciones pulmonares en pacientes pediátricos. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de la doctora. Ella es médico radiólogo egresada de la UNAM con alta especialidad en radiología torácica y resonancia magnética. Ejerce en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias desde hace 9 años y muy frecuentemente se desempeña como sinodal del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen en materia de tórax. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad en radiología torácica y es profesor en congresos nacionales e internacionales en radiología como en neumología. Bienvenida, doctora. Adelante. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Gracias por permitirme acceder a estos espacios. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias en la evaluación radiológica. Por favor, siéntanse ustedes de compartir todas y cada una de sus preguntas a través del chat, puesto que esto ha sido un reto. Permítanme compartir con ustedes que ha sido todo un reto hablar de enfermedades respiratorias en el paciente pediátrico, puesto que muy pocas personas se acercan a hablar de esto. Y es tan amplio, el esquema es tan amplio de este tema, que fue para mí un poco complicado saberlo estructurar. Espero que esta sea la primera charla de muchas que pueden ser todas absolutamente perfectibles. Empezaremos hablando en forma introductoria sobre el contexto epidemiológico que estamos viviendo. A pesar del avance tecnológico que hemos tenido, las infecciones pulmonares siguen representando la tercera causa de muerte a nivel mundial en esta etapa, con 2 millones de muertes anuales, de las cuales el 20% corresponden a pacientes pediátricos. Su incidencia anual incrementa conforme el niño es más pequeño y la máxima incidencia se alcanza después de los 2 a 6 meses de edad, puesto que el niño coexiste en su estado fisiológico de postdesarrollo o desarrollo extrauterino del parénquima pulmonar, una depresión de la inmunoglobulina materna que en este momento pues ya es muy pobre. Los grupos etarios de mayor riesgo, el lactante y preescolar, en los cuales en estos pues predominantemente las infecciones virales son en su vasta mayoría predominantes, y posteriormente los escolares. Existen grandes síndromes respiratorios y existen muchas aristas por las cuales nosotros podemos abordar las infecciones pulmonares. Déjenme decirles que de todos los síndromes respiratorios que nosotros tenemos, los 2 principales, bronquiolitis y neumonía, son los que nos atañen en este momento, sobre todo ahora que ya empieza nuestra temporada invernal. Y bronquiolitis y neumonía pueden coexistir radiológicamente e incluso fisiopatológicamente, o bronquiolitis o neumonía preceder a la siguiente enfermedad respiratoria. Bronquiolitis per se, la infección del epitelio respiratorio, y neumonía es la infección del espacio aéreo, y esto es muy importante que incluso nuestros médicos residentes, si es que nos acompañan, lo entiendan profundamente. Los agentes etiológicos, como lo mencionaba al principio, depende del grupo etario, su prevalencia. Sin embargo, y lo que hemos estado observando en la mayoría de nuestros pacientes pediátricos institucionales, es que muchos de ellos coexisten con un amplio espectro de sinergismo y de patógenos. Entonces, tenemos en sí que dentro de los primeros años de vida, los 2 primeros años de vida, virus incisional respiratorio y adenovirus son los más prevalentes, pero pueden coexistir estos últimos, o coexistir infecciones virales con infecciones bacterianas, y esto corresponde al 25 al 35% de las infecciones pulmonares. Conforme más cantidad tenemos de agentes etiológicos o de virus en el parénquima o en la vía respiratoria de nuestro paciente, más complejas
se hace la evaluación radiológica. Es muy importante que ustedes puedan comprender esto. Las coinfecciones más frecuentes, sincicial respiratorio o influenza y estreptococos, micoplasma y estreptococos, clamidia y estreptococos. Por lo general, siempre es un virus con una bacteria o 2 o 3 virus que pueden coexistir en los análisis de PCR. Las modalidades de imagen son amplias, son muchas. Tenemos un amplio espectro de avances tecnológicos, incluyendo la resonancia magnética. Sin embargo, ustedes saben como médicos que el primer método de evaluación, la primera modalidad de imagen es una placa. Es una placa de tórax que es el método menos invasivo y más incruento para nuestro paciente. Enseguida tenemos el ultrasonido del tórax, el cual voy a abordar en forma profunda. Y quiero que ustedes se sientan en total libertad de preguntarme lo que ustedes quieran, porque probablemente no están tan familiarizados con el léxico. Y enseguida tenemos la tomografía, que sigue siendo, a pesar de la resonancia magnética, sigue siendo el método de elección en la evaluación de las infecciones pulmonares y enfermedades pulmonares en el paciente pediátrico. Esta última se evalúa en caso de que nuestro paciente requiera una intervención terapéutica o si nuestro paciente pediátrico no fue totalmente diagnosticado con estos primeros modalidades de imagen, la radiografía o el ultrasonido. Entonces, por tanto, para poder empezar a hablar de la radiología, quise yo traerles un poco de los parámetros fisiológicos que tienen una repercusión directa sobre la modalidad de imagen inicial, que es la placa, y por tanto en la tomografía, y por tanto en el ultrasonido. Ustedes saben, mucho mejor que yo, que después de que el niño nace, en la vida extrauterina, el niño se va adaptando pulmonarmente a ciertas modalidades, a ciertos procesos fisiológicos que le permiten tener, en primera instancia, un mayor volumen pulmonar parenquimatoso. El primero es la proliferación alveolar, que es el último estadio embriológico que coexiste y que lo lleva a un proceso de normalidad y madurez alveolar. Este proceso de madurez alveolar, además de incrementar el volumen parenquimatoso en el paciente, también coexiste o es en conjunto, se lleva en conjunto con una disminución en el grosor del espacio aéreo, en el cual no solamente disminuye el grosor de la pared alveolar, sino también disminuye el grosor del intersticio parenquimatoso pulmonar y por tanto esto último nos lleva a un incremento en la superficie aérea, con última instancia un incremento en el volumen y al final lo que nos lleva a mantener la permeabilidad de la vía aérea es este proceso fisiológico que se llama anclaje de la vía aérea, que es nada más que el acoplamiento de toda la compliancia respiratoria, de todo ese tejido respiratorio que envuelve a la vía aérea y lo mantiene permeable, transmitiendo la presión hacia la superficie pleural y hacia la pared torácica del paciente pediátrico. Y todo esto se los comento porque cuando nosotros vemos una placa en nuestro paciente pediátrico, lo que estamos viendo es el reflejo del volumen, de ese pobre volumen que nuestro paciente tiene. No es nada más ni nada menos que el volumen de la expresión de la capacidad funcional residual de nuestro paciente, el cual cuando ustedes ven una placa de tórax en un paciente pediátrico, nosotros a esto le conocemos como un tórax en campana. Y esto es porque nuestro paciente pediátrico, además de que no ha terminado de tener este desarrollo fisiológico de todos los procesos previos que habíamos hablado, el paciente está tratando de adaptar el volumen respiratorio, la presión intratorácica con la presión extratorácica. Por tanto, el paciente lo que hace mecánicamente adapta el volumen al pico del volumen corriente. Entonces, nuestro paciente pediátrico lo que finalmente hace en la imagen es el tórax en campana, bajos volúmenes respiratorios y adapta mecánicamente este bajo volumen con una frecuencia respiratoria elevada, un tiempo expiratorio corto y pausas expiratorias ausentes, las cuales casi son nulas cuando el paciente tiene fiebre, cuando el paciente tiene una infección pulmonar o cuando el paciente tiene alguna otra afección pulmonar coexistente. Entonces, lo que vemos son hallazgos artefactuales. Y esto no quiere decir que mi paciente tenga una enfermedad per se.
Por eso es muy importante que ustedes entiendan, bueno, que todos entendamos, que este proceso fisiológico tiene un reflejo tomográfico y un reflejo radiológico que conocemos como hallazgos artefactuales. ¿Qué son? Estos hallazgos artefactuales pueden aparecer generalmente en los lóbulos inferiores y en las zonas más dependientes de la gravedad. Generalmente se producen como un aspecto en patrón en mosaico, que son parches de parénquima pulmonar con parénquima de incremento en la atenuación, atelectasias lineales, o incluso en la fase expiratoria un incremento en el grosor de la vía aérea, porque este anclaje de la vía aérea no es maduro. El proceso de anclaje se dice que puede tardar hasta los 8 años de edad. Por eso es que después de los 8 años de edad, ya en las etapas escolares, los niños empiezan a adaptar su proceso fisiológico a un pulmón similar al de un adulto. Entonces, estos hallazgos artefactuales hay que tenerlos muy en mente. Habiéndoles hablado de esto, quiero comentarles que vamos a esquematizar las principales enfermedades pulmonares de los pacientes en inmunocompetentes y hablaremos y retomaremos algo en inmunocomprometidos, empezando por las infecciones virales. Las infecciones virales, que son las más frecuentes en esta etapa, son muy frecuentes de diseminación, puesto que ellos tienen un tiempo de incubación muy corto y tienen una alta producción del virus en la entrada, es decir, en la vía aérea respiratoria superior. Los mecanismos de defensa inmunológica son principalmente locales y por tanto el niño es muy difícil que ya lo resuelva. Por tanto, ¿qué es lo que más frecuente vemos, Paloma? Esto. Radiológicamente los hallazgos son total y absolutamente inespecíficos, es un espectro muy amplio y muchas aristas de las enfermedades infecciosas virales, pero lo que vemos más frecuente es este incremento en la radiopacidad parailiar, puede ser uni o bilateral, puede coexistir con atelectasias lineales o incluso ustedes lo que pueden observar son zonas de radiolucidez intercaladas o hemitórax radiolúcido. ¿Por qué? Porque el niño lo que hace es empieza a atrapar aire. Entonces, cuando ustedes alcanzan a observar asimetría en la densidad del hilio, es porque algo está pasando. Y en forma inicial, antes, la escuela antigua de radiología, esto le conocían como manguito peribronquial, ahora lo conocemos como puffing peribronquial, que es más o menos este incremento de la radiopacidad biliar intensa. Es muy característico en ellos y así empiezan. Por eso es muy importante que estos hallazgos iniciales sean muy dirigidos, nuestros ojos estén muy entrenados hacia estos hallazgos iniciales. Tomográficamente, como ustedes lo pueden ver, en esta tomografía, lo que vemos con mayor frecuencia es este incremento en la atenuación que nosotros le llamamos vidrio deslustrado, que es esta zona de incremento en la atenuación parenquimatosa periliar bilateral y generalmente la distribución es lobar inferior. Esta paciente es una coexistencia de enterorrino y adenovirus. Y entonces, conforme tenemos más patógeno, tenemos mayor dificultad en la evaluación radiológica. Por tanto, observen hacia los segmentos anteriores del lóbulo medio, o hacia la región más anterior del lóbulo medio, estas zonas de engrosamiento septal interlobulillar que nos dan este patrón en empedrado y pequeñas zonas de consolidación parenquimatosa. Vean este incremento de la atenuación en vidrio deslustrado y qué otras cosas podemos observar. Podemos ver atelectasias, como es este caso. Vean estas atelectasias lineales que parecieran no seguir la configuración segmentaria o subsegmentaria parenquimatosa pulmonar. Y si ustedes se dan cuenta, tiene un patrón en mosaico. Tiene zonas de menor atenuación intercaladas con zonas de mayor atenuación parenquimatosa. Esto es por afección de la vía aérea. Cuando hay afección de la vía aérea, edema de la vía aérea, el espectro entonces es más amplio. Pueden ustedes incluso encontrar consolidación, puesto que hay virus como influenza y COVID, que vamos a ver más adelante, que también hacen consolidación y son virus. No todos los virus hacen solo vidrio deslustrado. ¿Qué más? Cuando empieza a haber infección de la vía aérea pequeña, podemos ver, además del patrón en mosaico, que es más evidente en estas dos primeras imágenes, la 1 y la 2, en la imagen circular en azul, estos pequeños nódulos centrilobulillares, algunos de baja atenuación, como un aspecto en vidrio deslustrado.
y cuando se juntan, dan esta configuración de árbol en gemación. Podemos ver ectasia de la vía aérea segmentaria, como lo pueden ver señalado con la flecha amarilla, engrosamiento de la vía aérea segmentaria y subsegmentaria, y un incremento difuso de aspecto en vidrio deslustrado. También pueden ver atrapamiento aéreo en la fase expiratoria. Este es un paciente en fase inspiratoria y expiratoria. Vean ustedes, desde la fase inspiratoria podemos ver el mosaico, pero lo corroboramos con la fase expiratoria. Entonces, si decimos que mi paciente está atrapando aire por edema de la vía aérea, no permite la salida, y entonces tomográficamente yo lo que veo son estos parches persistentes de baja atenuación parenquimatosa, que es donde el paciente está atrapando el aire. Por ultrasonido también hay hallazgos en infecciones de la vía aérea. Y existe un grupo, que es el grupo del Dr. Sung y colaboradores, y ellos describieron los primeros hallazgos ecográficos de infección de la vía aérea para no recurrir a la tomografía, porque no todos los pacientes pediátricos requieren una tomografía para corroborar el hallazgo, incluso la mayoría no lo requieren. Pero si ustedes tienen mucha duda diagnóstica, pueden ustedes tomar el ecógrafo y empezar a hacer ecografía. ¿Cuáles son estas características? Lo que ustedes ven es el reflejo de la imagen radiológica que tienen a la derecha de la positiva, o en este caso mi izquierda. Vean ustedes esta asimetría del hilo, es muy evidente. Vean cómo se ve un incremento en la radiopacidad iliar derecha. Y es aquí donde hicimos la evaluación ecográfica. Ecográficamente vean la pleura. La superficie pleural es esta imagen lineal hiperecogénica que ustedes ven en movimiento, y hace una imagen de desliz. Esto se llama deslizamiento pleural y es normal. Pero lo que no es normal son estas imágenes verticales. Estas imágenes verticales nosotros las llamamos líneas B. Y cuando son múltiples, numerosas, es cuando es anormal. Entonces, la evaluación ecográfica de los pacientes se hace una evaluación íntegra de los artificios ecográficos pulmonares, muy similar a lo que hacemos con los pacientes adultos. Pero además, lo que ustedes van a ver en las infecciones virales en los niños son estas pequeñas zonas de consolidación subpleurales. No sé si las alcanzan a ver. Son como pequeñas imágenes hipoecogénicas que son nada más y nada menos que consolidación. Cuando es esto demasiado grave y cuando mi paciente ya está en síndrome de dificultad respiratoria aguda, mi ecografía me permite observar lo siguiente. Vean la irregularidad de la superficie pleural, las zonas de consolidación subpleurales. El deslizamiento es muy pobre, el deslizamiento va perdiéndose, y vean ustedes la dificultad respiratoria. Esta es la traducción ecográfica. Cuando son muy numerosas estas líneas B, esto le llamo pulmón blanco ecográfico, y esto lo que me traduce ecográficamente es vidrio deslustrado en la tomografía y por tanto infección de la vía aérea por radiografía y fisiopatológicamente hablando. Otras infecciones, como los virus emergentes y el que aún tenemos presente, pues es evidentemente COVID-19, que es la imagen que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Pero no se olviden que tenemos muchos otros, y en esta temporada que va iniciando, en la temporada de frío, empezamos a tener influenza, que tiene la misma traducción radiológica que COVID-19 y que es muy difícil de distinguir una de la otra. También tenemos enterovirus, poliomavirus, y podemos tener síndrome de dificultad respiratoria o síndrome respiratorio agudo severo en los pacientes pediátricos. ¿Cómo lo observamos? COVID, a diferencia de otros virus, tiene una característica radiológica muy importante, que es, como les digo, muy similar a influenza, que son zonas de incremento de la radiopacidad por la placa de aspecto en vidrio deslustrado con predominio central o peribroncovascular o periférica. No hay derrame pleural. Es muy difícil que una infección pulmonar viral ustedes observen derrame pleural, a menos de que tenga una coexistencia bacteriana. Entonces, hay vidrio despulido en COVID-19, central, periliar, basal. Eso es muy importante. Lobar inferior bilateral, que no lo hace la mayoría de los virus.
y tomográficamente vemos vidrio deslustrado, parches de vidrio deslustrado, con coexistencia de consolidación en la fase de progresión del virus, periférico o peribroncovascular, como pueden ver en el lóbulo inferior derecho de este paciente, y consolidación que nosotros le llamamos perilobar, que da como un arco, y este se llama así, signo del puente o signo del arco, en alguna literatura lo van a leer de esta forma. ¿Cómo sospechar que mi paciente está haciendo un síndrome inflamatorio multisistémico vinculado a COVID-19 o SARS-CoV-2? Cuando mi paciente tiene cardiomegalia, hallazgos asociados a edema pulmonar, derrame pleural o consolidación. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente siempre, que mi paciente puede progresar. Otros virus, como neumonía, también tienen características importantes y características radiológicas muy diferentes. Además de vidrio deslustrado, como la mayoría de los virus, que hace vidrio deslustrado en parches, varicela y el espectro de herpes virus, cuando llegan a tener manifestaciones pulmonares después del rash cutáneo o de la enfermedad cutánea, que es hasta el 7% de nuestros pacientes, tienen una característica importante. Vean ustedes el vidrio deslustrado, que es desde lóbulos superiores hasta lóbulos inferiores, periliar, bilateral y asimétrico. Y lo importante es que hacen nódulos. Varicela es uno de los virus que nos da un patrón nodular. Los virus, como ustedes pueden ver, son pequeños. Pueden tener atenuación de tejidos blandos o pueden tener nódulos de aspecto en vidrio deslustrado y su distribución generalmente es centrilobular. Cuando mi paciente resuelve la infección viral por varicela o por el espectro de herpes, estos nódulos quedan calcificados y esos nódulos quedan en forma residual y no por eso mi paciente persiste con la infección. Ahora bien, otros virus, como el que están ustedes viendo en pantalla, pueden tener enfermedad grave o enfermedad cavitaria. Este virus es la diseminación vertical de papilomatosis. Como ustedes saben, la diseminación vertical a través del canal del parto cuando la paciente femenina cuando la paciente embarazada tiene papiloma, es muy frecuente. Entonces, lo que hacen es un patrón nodular múltiple, además de la enfermedad de la vía aérea central y periférica, es un patrón nodular múltiple con distribución lobar inferior bilateral. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Y esto generalmente cavita. Estos nódulos, este depósito del papiloma en el parénquima pulmonar cavita, haciendo grandes imágenes cavitarias, que pueden tener nivel aire líquido en su interior, pero la pared persiste muy delgada. Y estas cavitaciones pueden persistir con estas imágenes del espacio aéreo que algunos autores lo han traducido o lo han mencionado como neumatoceles residuales. Y estos generalmente no responden a la fisioterapia. Estos pacientes generalmente acaban con una muy mala función respiratoria. En cuanto a las complicaciones de las enfermedades virales, generalmente adenovirus, virus incisional respiratorio, la principal es la neumonía bacteriana, como vamos a ver enseguida. Pero esta es la más severa. Esto que ustedes están viendo radiológicamente es una bronquiolitis obliterante, que es la constricción de la vía aérea por la infección previa de adenovirus generalmente. Y lo que pueden ver ustedes son estas amplias imágenes radiolúcidas que incluso se pueden ver unilaterales, y cuando es unilateral se le llama síndrome de Swyer-James-McLaughlin, o puede ser bilateral y en parche, pero en este momento ya se lo conoce como perfusión en mosaico, porque lo que hace además hace vasoconstricción por hipoxia persistente. Y nosotros lo que hacemos es la evaluación cuantitativa volumétrica de lo que hace nuestro paciente pediátrico. Cuando mi paciente pediátrico no tiene la fuerza, no tiene la habilidad de darme una prueba de función respiratoria de calidad, lo que puedo hacer es pedirle una evaluación tomográfica, y entonces sí, nosotros como radiólogos torácicos, proporcionarles la información cuantitativa que ustedes requieren para el seguimiento de mi paciente. Y es lo que ustedes ven en la imagen en colores. La imagen de colores es la representación en píxeles
de la cuantificación del volumen de mi paciente. Y lo que yo estoy cuantificando en este momento es el volumen de las zonas de baja atenuación, que son las que están en píxeles azules. Entonces lo que hace el software es me cuantifica todos los píxeles y me dice el volumen de baja atenuación son tantos y el volumen de alta atenuación son tantos. Entonces, por lo pronto es muy visual, muy representativo. Vean ustedes los píxeles en azules, que son las áreas de atrapamiento aéreo y áreas donde no hay intercambio gaseoso, y las áreas más verdes que representan parénquima pulmonar funcional residual. También lo que hacemos en estos pacientes es la evaluación cuantitativa de la vía aérea. Entonces, lo que se hace es la medición en el eje tangencial completo de la vía aérea segmentaria, subsegmentaria y principalmente de la cuarta y quinta generación de la vía aérea, de algo que nosotros hemos adaptado que se llama porcentaje del área de la pared. Que, pues, esta es la fórmula, que necesitaríamos como 2 charlas más para hablar de cuantificación de pulmonar, pero bueno, esta cuantificación, este porcentaje del área de la vía aérea tiene correlación negativa con el volumen expiratorio forzado, pre-broncodilatador e incluso post-broncodilatador. Entonces, este es parámetro de seguimiento para sus pacientes con bronquiolitis expiratoria, perdón, bronquiolitis obliterante. En cuanto a las infecciones bacterianas, ya hablando de las infecciones bacterianas, la Organización Mundial de la Salud habla que el diagnóstico puede hacerse con consolidación del espacio aéreo unilateral, segmentario o lobar, o puede ser en focos múltiples, como en el caso de estafilococo. Y este patrón, como definición radiológica, tiene un valor predictivo negativo del 92% para su diagnóstico. ¿Y qué vemos? Esto es lo que ustedes esperan y lo que la mayoría de mis residentes de neumología pediátrica quieren ver, una neumonía redonda. Esto solamente lo vemos hasta el 1 al 5% de los pacientes pediátricos. No es tan frecuente como nosotros quisiéramos porque la imagen, tanto radiológica como ecográfica, que es lo que ustedes están viendo en la última imagen, es muy representativa y es, pues para nosotros, muy característico. Y lo que vemos, y lo característico de la neumonía redonda es radiopacidades o consolidación del espacio aéreo, un patrón de llenado alveolar, lobar inferior focal, generalmente son lóbulos inferiores, eso es muy importante, y en las regiones posteriores. Pueden o no cavitar, como este caso ven el paciente con la neumonía redonda, es un pacientito de 3 años de edad, con la cavitación en su interior, esta imagen radiolúcida en su interior, y de la imagen ecográfica lo que se observa es la consolidación, como esta imagen hipocogénica, y la cavitación de menor ecogenicidad en su interior. Pero bueno, si ustedes se están preguntando cómo entonces veo una consolidación por ultrasonido, vamos a ver, vamos a eso. Vamos por ello. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo veo yo una consolidación en mi paciente pediátrico para no llevarlo a la tomografía, dado que mi paciente pues, no tiene características para que sea un paciente pediátrico o para que yo lo mantenga por la consulta y seguimiento? La primera es, ecogénicamente son isoecogénicas al parénquima hepático. Eso quiere decir que por ultrasonido son muy similares al parénquima hepático, entonces nosotros le llamamos isoecogénicas o este patrón de hepatización parenquimatosa pulmonar, que también está descrito patológicamente. En su interior van ustedes a apreciar, como pueden ver en la pantalla, varias imágenes lineales, hiperecogénicas y ramificantes, que es el bronquio. El bronquio que tiene aire en el interior puede ser estático, como en este caso, lo pueden ver aquí. Esto es la vía aérea. Vean la ramificación dicotómica, como está escrito en la literatura. Puede ser hipoecogénico, y si ustedes lo ven hipoecogénico, estas imágenes lineales, tubulares, es broncograma líquido, y lo que traduce, doctores, en un broncograma líquido es que hay un proceso obstructivo, y entonces hay que ir a buscar obstrucción de la vía aérea en mi paciente, que es muy frecuente también la obstrucción o la neumonía post-obstructiva por cuerpo extraño. Pueden entonces ver también broncograma aerodinámico. Y el broncograma aerodinámico es la característica ecográfica de mayor especificidad de infección
bacteriana en mi paciente pediátrico. Vean el video en el cual ustedes pueden ver la entrada y la salida de estas burbujas de aire en la vía aérea que todavía está permeable. También van a ver, como pueden ver en esta imagen, derrame pleural localizado. Vean la consolidación, que es hipoecogénica, la superficie pleural que entra y sale, y entre la superficie pleural parietal y el parénquima pulmonar consolidado van a ver una franja hipoecogénica que es el derrame pleural localizado. Hay otro signo, que es el signo de la pleura fragmentada, como lo pueden ver en el siguiente video, que son segmentos del parénquima, de la pleura, que están pues interrumpidas por esas zonas de consolidación. Eso se llama signo de la pleura fragmentada. Por Doppler, lo que vemos es esto, es muy característico, también lo vemos en los adultos, que tienen consolidaciones de aspecto inflamatorio infeccioso, que son estas estructuras tubulares ramificantes, que son las estructuras vasculares, que siguen a la vía aérea y que también tienen esta distribución en árbol. Nosotros le llamamos vascularidad ramificante. Y las complicaciones de la neumonía bacteriana pueden ser múltiples, de los cuales pues, también podríamos hacer otro tratado y otro video de 2 horas más hablando sobre complicaciones de las infecciones bacterianas, pero las supurativas, como lo pueden ver aquí, son las más frecuentes, doctores. Y las que nosotros generalmente vemos, puesto que nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y pues llega más o menos, tenemos ese sesgo por recibir muchos pacientes complicados. Neumonía necrotizante, derrame pleural, absceso pulmonar y empiema son las complicaciones más frecuentes. Y en estos casos, la Sociedad Británica de Neumología Pediátrica lo ha reportado hasta en el 3% de los pacientes que consultan por una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo lo vemos? El absceso, como ustedes pudieron ver la neumonía cavitada al principio, la neumonía focal cavitada, lo podemos ver como zonas hipoecogénicas y vean ustedes que está rodeado de un halo de mayor ecogenicidad o un halo hiperecogénico que es el parénquima pulmonar que está adyacente o que el mismo absceso, la misma formación, hace una cápsula. Y lo característico en el absceso es que la vascularidad circunscribe a la zona necrótica. Eso es muy importante. Y en la neumonía necrotizante pues vemos esta ya distorsión de la arquitectura parenquimatosa, vean la representación tomográfica, amplias zonas del espacio aéreo hipodensas intercaladas con zonas de mayor densidad y ecográficamente lo vemos así. Es la zona de consolidación donde no hay vascularidad, donde ya no veo broncograma, pero sí veo amplias zonas de menor ecogenicidad intercaladas con las de mayor ecogenicidad. Estas de mayor ecogenicidad son zonas aéreas, zonas donde hay aire atrapado en el interior. En cuanto al empiema, el empiema ha disminuido la incidencia desde que apareció la vacuna trivalente, pero aún lo observamos en la comunidad pediátrica. El empiema se caracteriza por ser derrames pleurales, pueden estar loculados o pueden tener una distribución libre. En la primer video, ustedes pueden ver, vemos un derrame pleural complejo septado. Este es un derrame loculado. Vean ustedes la superficie pleural gruesa, que es esta banda ecogénica, los septos en el interior y el parénquima pulmonar hacia abajo, donde hay vascularidad ramificante. En el siguiente video es un empiema que tiene una característica ecográfica que nosotros llamamos complejo no septado, no está totalmente septado, es una distribución libre. Y lo que ustedes pueden ver en el interior también son estas pequeñas imágenes lenticulares hiperecogénicas, que es el aire dentro de ese empiema o de esa colección líquida purulenta. Entonces, cuando ustedes quieran dar seguimiento a su paciente con un derrame pleural, ya sea un derrame paraneumónico no complicado o paraneumónico complicado, pueden cuantificarlo. Si ustedes lo cuantifican, tienen que tener la misma característica, el mismo equipo, el mismo transductor, el mismo espacio intercostal y la misma disposición y posición de mi paciente. Eso es muy importante.
puesto que la complejidad de la caja torácica ha hecho muy difícil cuantificarlo, pero hemos estandarizado algunas fórmulas. En cuanto al derrame loculado, lo que podemos hacer para cuantificarlo es la fórmula de la elipse y se multiplica por el cofactor, que es 0.523, y se obtiene el volumen de una forma muy fácil. Pero si es un derrame libre, lo que van a hacer ustedes es medirlo en los pacientes ventilados o los pacientes que no puedan mantener sentaditos, que generalmente son la mayoría, van a medir en una forma horizontal la distancia interpleural, es decir, la separación de la pleura a la pleura, y lo van a multiplicar por 20. Así es, y entonces esto les va a dar el volumen en mililitros. Cuando su paciente se pueda sentar, que son generalmente los pacientes preadolescentes o los pacientes en etapas escolares, lo van a multiplicar en vertical por el factor 90. Entonces igual, la altura del derrame por 90 y esto les va a dar el volumen en mililitros para darle seguimiento, incluso para poder ustedes hacer las toracocentesis terapéuticas o evacuador. Neumatocele es una formación residual y es las formas radiológicas que más frecuentemente vemos cuando la neumonía se resuelve, como es en este caso, ven ustedes la neumonía, la zona de consolidación, pero en el seguimiento del mismo paciente vean ustedes que en forma residual que esta imagen radiolúcida que podemos ver en la magnificación radiológica con una pared lineal radiopaca bien circunscrita. Esto es un neumatocele y no requiere mayor evaluación. No requiere que sus pacientes lo lleven a tomografía. Esto generalmente responde a fisioterapia. Y bueno, tuberculosis, a pesar de que nosotros tenemos grandes avances, la tecnología nos está superando. Tuberculosis sigue siendo un problema de salud importante en nuestro país. Se sabe que por cada niño que vemos con tuberculosis, un adulto lo infectó o tiene un adulto en casa que le contagió el bacilo. El 60% ocurren en menores de 5 años, eso es muy importante. Y esto que ustedes ven es la manifestación radiológica más frecuente de un paciente pediátrico. En un paciente pediátrico, las linfadenopatías es lo que con mayor frecuencia observamos. Vean el ensanchamiento de las bandas paratraqueales derecha e izquierda, que tomográficamente observamos como linfadenopatías, estos conglomerados ganglionares, aquí en la estación 2R. Vean el realce anular importante con un centro necrótico, evidentemente por la necrosis gaseosa. Más abajo y más caudal en los niveles más inferiores, A7 en el nivel 7 y aquí en el nivel 3A. Los nódulos, estos ganglios linfáticos con realce anular importante. E incluso ustedes pueden ver si hay diseminación de la enfermedad, el realce pericárdico. Y si hay realce pericárdico con derrame, es una pericarditis tuberculosa. También pueden observar a veces enfermedad pulmonar crónica coexistente, y esto es un factor de riesgo para el paciente, porque el paciente no es sano, per se no es sano. Entonces, en este caso es un paciente con una tuberculosis ganglionar multidrogoresistente, con una enfermedad quística parenquimatosa pulmonar, que ahora se conoce como enfermedad quística de la vía aérea. Vean ustedes estas amplias zonas quísticas en lóbulos inferiores, también el lóbulo medio y la región lingular. Parenquimatosamente, así no se ve. Esto es una enfermedad quística subyacente. Esto es lo que vemos en parénquima tuberculosis. Amplias zonas de consolidación, como lo pueden ver. Generalmente en los segmentos posteriores de los lóbulos inferiores o superiores de los lóbulos inferiores. Y ustedes van a ver las zonas de consolidación con cavitaciones en su interior. Y aquí es muy frecuentemente ver que cuando el paciente empieza a tener diseminación endobronquial de la tuberculosis, estos niños tienen un patrón nodular múltiple con un patrón asociado a árbol en brote, engrosamiento de la vía aérea, y esto nos habla de diseminación endobronquial de la enfermedad. Este es un adolescente con tuberculosis. Las formas
más infrecuentes y las formas más graves de tuberculosis son aquellas que llegan a fistulizar la pared torácica. Esta es una paciente pediátrica que tuvimos el año pasado, no, hace como 2 años, antes de la pandemia. Esta paciente tiene un inmunocompromiso primario y ella tenía, después de la aplicación de la vacuna BCG, apareció una linfadenopatía cervical, supraclavicular, perdón, y la niña persistía. Entonces, a pesar del tratamiento médico, no se dio, hasta que la niña efectuó enfermedad parenquimatosa asociada a tuberculosis, se fistulizó. Vean aquí el trayecto fistuloso del parénquima hacia la pared torácica. Esto es una fístula pleurocutánea o escrófula. Antes se la llamaba escrófula, pero es un término bastante usado aún. Vean la destrucción del parénquima pulmonar. Y bueno, esta niña, esta enfermedad se le conoce como BCGitis. Esta niña falleció, evidentemente. Esta es la imagen clínica de la niña. Vean ustedes la extensión importante a la pared torácica y evidentemente tenía muy mal pronóstico cuando llegó con nosotros. En cuanto a hongos y parásitos, no son tan frecuentes en los niños, déjame decirles, a menos de que el niño tenga algún inmunocompromiso. Y lo hemos estado viendo porque ya estamos teniendo más niños con VIH. Entonces, las manifestaciones más frecuentes son el patrón nodular múltiple. Eso es muy frecuente. Cuando un paciente tenga un patrón nodular múltiple es porque el niño puede tener una infección micótica. Pero si mi niño tiene asma, lo que tengo que sospechar es que tenga aspergilosis broncopulmonar, que es la manifestación más frecuente de aspergilosis en la etapa pediátrica. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Como este llenado de las hifas en la vía aérea que nos dan esta imagen característica que se llama dedos de guante, pero lo que vemos es lactasia de la vía aérea, engrosamiento de la vía aérea y la vía aérea total absolutamente llena con este moco o con esta mezcla de la secreción endobronquial con las hifas. En la siguiente imagen ustedes ven un patrón nodular múltiple asociado a histoplasmosis pulmonar. Estos fueron unos niños, fueron al menos 11 niños, todos primos, que se fueron a una cueva y llegaron infectados con histoplasmosis. Hay otras enfermedades como neumocistosis que vemos también ya actualmente por nuestra alta incidencia en niños con VIH. Y aspergilosis es una enfermedad poco frecuente. Si mi paciente pediátrico tiene un inmunocompromiso y lo que veo es consolidación con un signo que se llama signo del halo, que es vidrio deslustrado que rodea a nódulos, o un vidrio deslustrado que rodea una masa, eso se llama signo del halo. Y el signo del halo es predictor del tratamiento y del pronóstico de mi paciente. ¿Cómo así? Pues el signo del halo, que es este signo, aparece en los primeros 5 días después de iniciar los síntomas y después de que el niño inicie la fiebre y dura al menos 5 días. Si, como ustedes como médicos tratantes administran o inician tratamiento, va a existir persistencia de ese halo, puede incrementar en tamaño, pero eso no les representa falla terapéutica. En caso de que persiste el halo, persiste un incremento en las lesiones y ausencia de cavitación o ausencia de aire creciente, eso sí representa falla terapéutica e infección refractaria. Y si mi paciente tiene una buena respuesta al tratamiento, lo que generalmente hacen, solo el 50% de los niños hacen remisión a la normalidad. El resto puede persistir con cavitación por al menos 3 meses más, por los cuales les comento, no se desesperen en las evaluaciones o en el seguimiento radiológico de los pacientes, a menos de que clínicamente se hace. Y la hidatidosis pulmonar también es una enfermedad que vemos con relativa frecuencia en el instituto. La hidatidosis pulmonar se caracteriza por hacer quistes parenquimatosos pulmonares, como lo pueden ver en la imagen tomográfica y abajo la representación ecográfica. ¿Y qué caracteriza los quistes, por ejemplo, de un derrame loculado? Es que tienen una pared gruesa.
tienen una pared muy gruesa, hipoecogénica, y son perfectamente muy bien delimitados y rechazan el parénquima pulmonar adyacente o inferior caudalmente. Aquí vean ustedes estas imágenes. Hidatidiosis hace algo muy peculiar que hace quistes hijos. Entonces, siempre que vean un quiste grande, busquen uno pequeño y entonces, si es su hijo, es hidatidiosis pulmonar. Y esta es la imagen histopatológica de la resección quirúrgica de estos quistes, y este es el Scolex dentro de la vía aérea. Este es el parásito dentro del alveolo. Y bueno, solo para terminar esta charla, quiero comentarles el diagnóstico diferencial de todas las imágenes asociadas a neumonía, que son las neumonías recurrentes. Las neumonías recurrentes pueden aparecer en la misma localización, en otra localización. Puede ser una neumonía no infecciosa y no necesariamente requiere antibiótico o requiere un tratamiento antiviral. O neumonías en pacientes inmunodeficientes que tienen hallazgos radiológicos diferentes a los señalados en esta charla. Es decir, pueden tener un difícil diagnóstico radiológico. Aquí en la tabla pueden ustedes ver los posibles diagnósticos diferenciales de los que previamente he mencionado. Y bueno, esta tabla es la conclusión de mi charla. Yo espero que haya sido de valor académico y que esto les permita llegar a un mejor diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hernández Morales, por esta extraordinaria revisión de las imágenes que vemos en infecciones pulmonares. Es algo Gracias, que como pediatras siempre nos tenemos que estar apoyando, y que también tenemos la costumbre de ir, no nomás ver las imágenes y ver los reportes, sino discutirlo con ustedes, los radiólogos, en vivo, ¿verdad? Viendo las imágenes y tratando de tomar la mejor decisión, que si se hace un ultrasonido o se hace un ataque. Y bueno, esta revisión fue muy de gran utilidad para el pediatra. Hay varias preguntas, tenemos pocos minutos, pero hay algunas preguntas. Una de ellas Sí, es, doctor. ahora que tenemos más oportunidad de hacer ultrasonido pulmonar a los niños con datos de infección respiratoria viral que clínicamente afecta la vía baja, es común que veamos áreas de consolidación menores a 1 centímetro que no suelen verse en la radiografía. ¿Qué consejo nos da para saber cuándo esas imágenes ya pueden significar una sobreinfección bacteriana que requiera de antibiótico? El derrame pleural. Eso es muy característico. Como les mencionaba en la charla, una de las características de las zonas de consolidación bacteriana es la coexistencia con derrame pleural. Eso es una de las pautas para ya iniciar antibiótico terapia. Además de la clínica, que ustedes perfectamente saben muchísimo mejor que yo. Muchas gracias. El ultrasonido pulmonar en niños nos permite valorar los cilios o solo las partes más periféricas de los pulmones. Esa es una de las bondades del ultrasonido en los niños. Los niños, como tienen más cantidad porcentual corporal de agua, es más fácil verlos. Y se puede ver los cilios, pero requiere de posiciones que a veces a los niños no les parecen bien. Los niños son difíciles de evaluar ecográficamente por pues esta falta de cooperación que a veces tienen, ¿no? Pero si su niño coopera, lo ideal es, si ustedes quieren ver el hilo pulmonar derecho, colocarlo en decúbito lateral derecho. Entonces, colocarlo en decúbito lateral y ustedes manipulan el transductor justo en la región paraesternal entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Y viceversa, si lo quieren ver izquierdo. Pero es muy fácil ver hilios en los niños. A los niños se les ve todo. La ecografía es muy bondadosa en ese aspecto. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué significado clínico le damos a las líneas B en un ultrasonido pulmonar? Cuando están muy juntas versus cuando están más bien separadas. Sí, depende. Las líneas B son normales hasta 3 líneas por campo ecográfico.
Hay autores que mencionan que el campo ecográfico depende del grosor de su transductor. En los pacientes pediátricos generalmente usamos transductores sectoriales que tienen un ancho de 2.5 a 3.5 centímetros, son pequeños, más o menos una pulgada. Entonces lo ideal es ver máximo 3 por campo ecográfico. Si ustedes ven más de 3 hasta 7, eso se traduce como vidrio deslustrado. Si ven más de 7 líneas B, eso se traduce como engrosamientos de tal interlobulillar. Y ya eso quiere decir que ya además hay afección del intersticio interlobulillar. Bien, muchas gracias. Otra pregunta es, radiológicamente, ¿cuándo se normaliza la neumonía por COVID? La neumonía por COVID, hemos visto que hasta un año, más de un año tarda en normalizarla. Depende del estatus inmunológico. En los pacientes pediátricos tardan aproximadamente un año. Gracias. Las recomendaciones clínicas para tomografía de tórax, ¿todas son simples o algunas veces se utiliza contraste o cuándo sí, cuándo no? Depende del contexto clínico. Si usted está sospechando que su paciente tiene una infección viral y quiere descartar una coexistencia con una malformación o coexistencia con alguna otra enfermedad pulmonar, un estudio simple es más que suficiente. Pero si su paciente tiene sospecha clínica de una complicación, es decir, de un derrame pleural o de una neumonía necrotizante o de un absceso, o que su paciente probablemente requiera intervención quirúrgica, hay que contrastar el estudio. Si usted sospecha además que tiene una malformación vascular, hay que pedir una angiotomografía. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, Al por contrario, esta doctor, extraordinaria plática. gracias, doctor, a usted Le por agradecemos el tiempo. mucho su presencia. Les pedimos a todos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y también les recordamos que la próxima semana seguiremos con nuestro módulo de radiología e imagen. Tendremos la segunda plástica que el título es Diagnóstico por imagen en urología pediátrica, que será impartido por la doctora Isabel Berenstein Gallegos. Les agradecemos mucho su presencia.